La felicidad como tal no es una necesidad vital para el ser humano. Pues entraría en una sola palabra y para mí la felicidad es plenitud. Cada persona tiene su propia experiencia de felicidad y al mismo tiempo su propia expectativa de felicidad. Me quedo pensando en eso de, bueno, no nacimos para ser felices, el ser humano no nace para ser feliz, por un lado, pero por otro lado yo pienso, o sea, pero si Dios nos quiere felices, es nuestro Padre y Él quiere nuestra felicidad. Un saludo muy especial a todos, bienvenidos una vez más a Vida con Sentido. El día de hoy estamos en otro formato, quizá no siempre vamos a poder estar juntos para grabar, pero pues gracias a las herramientas que tenemos nos reunimos el día de hoy por este mes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han visto nuestros videos anteriores. Nuestra idea es ir creciendo, también con los comentarios que ustedes nos realicen. Nos gustaría mucho que nos dijeran qué temas quisieran que conversáramos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que también hace parte un poco de las emociones y que es un tema que pues, estamos en búsqueda constante y es el de la felicidad. Entonces, como siempre, vamos a tratar de definir qué es esta emoción o qué significa la palabra felicidad y posteriormente pues nos iremos introduciendo en algunas preguntas o cuestionamientos que nos realizamos desde la fe, desde la vida cotidiana o desde diferentes experiencias. Entonces, empecemos, Gilson, definiendo qué es la felicidad, cómo podemos decir, cómo podemos describir esa palabra en diferentes ámbitos. Bueno, sí, digamos que a diferencia de las otras emociones que ya hemos hablado, que han sido el miedo y la tristeza, La tristeza. Ujú. en el caso como tal de la felicidad es un poco más complejo, sobre todo porque es una definición que va a depender mucho de la persona. Es decir, es como que cada persona tiene su propia experiencia de felicidad y al mismo tiempo su propia expectativa de felicidad. Yo quisiera partir de un punto que es un poco polémico, porque realmente podemos decir que el hombre, o sea, el ser humano, no nació para ser feliz. Es decir, el fin último del ser humano, la razón de ser, y sobre todo desde un punto de vista más antropológico, digamos, aislando el concepto, los conceptos de la fe y la parte espiritual, si lo viéramos desde un punto de vista meramente material, el hombre no nació, o sea, la razón final del hombre no es la felicidad, sino la supervivencia. Entonces, digamos, todo lo que nosotros y lo que nuestro cerebro es capaz de hacer y lo que somos capaces de aprender y digamos, las habilidades que empezamos a desarrollar en las diferentes dimensiones humanas, pues están orientadas a eso, a que sobrevivamos. Entonces, por ejemplo, antiguamente los cavernícolas les interesaba era poder conseguir comida o poder conseguir fuego para poder sobrevivir o para que sus hijos pudieran sobrevivir. Y en los animales vemos lo mismo, o sea, la realidad es que los seres vivos venimos capacitados es para, o preparados es para sobrevivir, que es un poco, como le decía, es un poco, podríamos decirlo, un poco polémico, un poco chocante el partir desde ese punto. Pero podríamos Pero decir que esos cavernícolas, o pues no sé, sí, pues como que esos cavernícolas encontraban un poquito, o experimentaban un poco de felicidad en encontrar el fuego, ¿no? O sea, no lo sabemos, también puede ser. somos capaces de experimentar la felicidad. Sí, O digamos que o sea, puede ser, o sea, podemos especular en decir sí o no, ¿cierto? Porque, digamos, es complicado decir que unos huesos que hayan excavado algunos arqueólogos den visos de felicidad o de tristeza, no sabemos. Digamos que lo que sí podemos decir, y me parece muy importante ahorita, probablemente lo vamos a ir desglosando más, pero pues, sí vamos a ver que es muy importante comprender que la felicidad como tal no es una necesidad vital para el ser humano. Es decir, el ser humano puede vivir sin tener tantos momentos de felicidad, ¿cierto? O sea, es decir, no se va a morir de hambre por no ser plenamente feliz. Eh, Sobre todo, obviamente esto lo vamos a ir matizando, pero sí es importante como punto de partida tener esa claridad.
porque ya vamos a ir llegando a la definición de realmente qué es la felicidad. Yo quisiera más como escuchar un poco de Jime, qué piensa Jime de qué es la felicidad, Pues como mujer católica, como esposa, como hija, como hermana, como amiga, ¿qué es la felicidad? yo pues podría tener como dos, a ver, dos perspectivas. Pero no, primero lo centraría en una sola palabra y para mí la felicidad es plenitud, ¿cierto? Ya desde un punto de vista humano, yo diría sentirme plena, alcanzar, no sé, alcanzar mis metas, tener a mi familia, que la salud, bueno, y todo eso. Pero ya desde un punto de vista más espiritual, que creo que esto se construye también y no es fácil, pues esa plenitud también me llevaría a la paz interior. Y ya, ¿qué es paz interior y cómo alimentarle, cómo construirle, cómo sentirse y vivir en paz? Ya eso es, digamos que pues algo más profundo y también un don. Bueno, al final vamos a hablar un poco más sobre la gracia que Dios nos da y el don de la felicidad, pero básicamente para mí sería esa plenitud, así, Claro, y eso así lo definiría. es una definición muy importante. Y incluso, si miramos bien esa definición de Jimena, vamos a darnos cuenta que a lo largo de la historia, ese concepto de felicidad ha venido variando, ¿cierto? Y muchas personas van a decir ahorita, no, es que algo que me haría muy feliz es ser exitoso profesionalmente, o sea, desarrollarme como profesional o desarrollarme como persona. Y si nos vamos 200 años atrás o 300 años atrás o 500 años atrás, muy seguramente, y le preguntáramos a esas personas, sus conceptos de felicidad pueden ser muy diferentes a los de ahora. Incluso los matrimonios, por ejemplo, las motivaciones para uno casarse. Ahorita nos casamos por amor. Anteriormente se casaban por conveniencia. Y no solamente por conveniencia familiar, o sea, porque digamos, esta persona tenía un nombre o tenía unos títulos o no, incluso por temas políticos. Hay naciones que se han construido a partir de matrimonios. Entonces, y muy seguramente esas personas podían experimentar felicidad al alcanzar ese logro, es decir, bueno, tenemos un logro político, un logro geopolítico. Entonces, esas definiciones, digamos, lo podríamos llamar que es como un nivel superficial, se pueden denominar como experiencias de felicidad. Y allí lo conectaríamos un poco con las emociones que habíamos visto anteriormente. Son muy similares. Esa definición nos lleva a experiencias muy similares a lo que es el miedo o la tristeza. Me refiero a que se experimentan en la parte emocional. Lo experimentamos en el corazón, lo sentimos en el corazón, nos lo imaginamos con la mente, lo disfrutamos y lo expresamos con nuestro cuerpo, ¿cierto? O sea, nos reímos porque estamos felices, o brincamos porque estamos felices, o bailamos porque estamos felices. Entonces, digamos que ahí como que hay una línea en la que podemos definir la felicidad como, como un momento que a partir de las circunstancias desatan en nosotros una emoción contraria, completamente contraria a la tristeza. Básicamente, a nivel circunstancial, sí podemos definir la felicidad como una emoción contraria, completamente contraria a la tristeza. Yo tengo ahí como, hay dos cosas que me hacen pensar y tengo pronto una confrontación. Me quedo pensando en eso de, bueno, no nacimos para ser felices, el ser humano no nació para ser feliz, eso por un lado, pero por otro lado yo pienso, o sea, pero si Dios nos quiere felices, es nuestro Padre y Él quiere nuestra felicidad. Entonces ahí, como que, no sé, me confrontan esas dos ideas. Claro, y es muy válida la confrontación, porque hay una diferencia muy grande en digamos, en el querer de Dios, en la voluntad de Dios, que en algún otro episodio hablaremos de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios. Es decir, si pensamos de una forma más completa en cómo ve Dios al mundo y cómo ve Dios a sus criaturas, cómo ve Dios también a sus hijos, vamos a ver que hay una diferencia muy grande entre la visión que Él tiene y la visión que nosotros tenemos, e incluso la visión que Él tiene y la realidad que nosotros vivimos. Nosotros estamos
muy, muy lejanos a esa realidad. Y eso pues tiene razón de ser en el pecado original. Nosotros estamos completamente alejados de ese plan de Dios. Y poco a poco, en el transcurso de la vida, lo que se ha venido dando en el plan de salvación es poder encaminarnos hacia eso. Por esa razón es que todo ser humano tiene en su corazón un anhelo de plenitud, que lo confundimos con Correcto. esas experiencias de felicidad. O sea, lo que nosotros llamamos felicidades momentáneas son pequeños visos, son pequeños destellos de la plenitud a la que estamos llamados. Entonces nosotros, si lo vamos a ver desde la necesidad vital, lo que decía al principio, en algún punto el hombre tuvo que pelearse terrenos para poder hacer sus casas, para poder definir hasta dónde llega mi casa y hasta dónde van a poder comer mi ganado con su vecino. Y lo que hoy vemos como países en algún momento no fueron líneas tan claras. Entonces, las realidades humanas que van evolucionando, que van avanzando en el tiempo, nos llevan a entender que hemos venido necesariamente primero supliendo una necesidad de existir, de reproducirnos, de poder llegar hasta el punto donde estamos ahora. Pero que claro, que todo ha venido evolucionando, que todo hemos venido creciendo y sobre todo desde la venida de Cristo, que genera un punto de inflexión, nos hemos venido enterando y hemos venido interpretando más ese concepto de plenitud hacia el cual hemos sido llamados. Y estamos, o sea, somos seres que tienden a la perfección, tendemos a la plenitud y buscamos esa plenitud. ¿Cuál es el problema? Y con eso termino la idea. El punto allí es que tenemos un desconocimiento de realmente qué es lo que estamos buscando. ¿Y qué es lo Sí. que estamos buscando? Estamos buscando lo que perdimos. Y lo que perdimos es la relación con Dios. Eso es lo que nosotros realmente perdimos. Perdimos la visión beatífica de Dios. El hombre conocía anteriormente a Dios, veía anteriormente a Dios, coexistía en el mismo espacio-tiempo con Dios, pero a raíz del pecado original perdimos esa relación con Dios. Y entonces, o sea, perdemos algo que desconocemos, que no magnificamos plenamente, pero que igual lo necesitamos. Entonces estamos en esa búsqueda y claro, y buscamos de mil maneras. ¿Cómo tapar el hueco? Tenemos un hueco en el alma y queremos taparlo tan rápido como podamos y con cualquier cosa que creamos que nos va a suplir eso. Y es que justamente yo creo que por eso en parte surgió este tema, porque, bueno, yo estaba con Daniel, con mi esposo, viendo qué ver en una de esas plataformas, Netflix creo que era. Bueno, y dijimos, ay, bueno, hay una serie que se llama Euforia. Y yo dije, bueno, a mí esa palabra euforia, pues recientemente he reflexionado mucho sobre eso, porque yo siento que hoy en día a las masas, bueno, sí, hay una euforia colectiva, siento que dependiendo del tema que se defienda o del colectivo, valga la redundancia, pues se va formando como un estilo de vida y un pensamiento que a veces es muy nocivo y que a veces empezamos a depender de esas colectividades. Entonces, yo a veces siento que hay una euforia colectiva que precisamente nos desvía de esa plenitud o de la felicidad. Entonces, vimos ese nombre de la serie y dijimos, wow, vamos a ver de qué trata. Y la verdad a mí me ha impactado mucho porque es un reflejo de la sociedad de hoy en día, de la juventud. No, realmente es un reflejo desde la niñez hasta la adultez del vacío que tenemos como seres humanos en este momento y de cómo, y no solo del vacío, de ese vacío que acabaste de mencionar, sino de cómo tratamos de llenar esos vacíos. ¿Y cómo se tratan de llenar? Pues bueno, cada quien busca sus formas, pero generalmente encontramos o el consumo de diferentes sustancias o relaciones tóxicas o tendencias amorosas
desordenadas. Entonces, mm, yo decía, wow, es que en serio estamos muy desviados de lo que Dios quiere para nosotros, que realmente Dios que es lo que quiere también para nosotros, o eso es lo que hemos venido interpretando a lo largo de los años. Él quiere orden, quiere que nos ordenemos, porque en el orden que damos a nuestra vida, pues encontramos plenitud. Y yo veía cada capítulo que yo veía, yo quedaba tan impactada porque yo decía, o sea, ¿y qué estamos haciendo todos para salir de ese vacío también? Pero para salir, o sea, para llenarlo de algo que realmente nos deje con plenitud y no nos genere más vacíos, porque muchas veces vemos que hay personas que en serio se consumen, o sea, se consumen literalmente en las diferentes sustancias alucinógenas que existen para alcanzar picos de felicidad. Y en la medida en que van cambiando, porque hay muchísimos tipos de sustancias, entonces en la medida en que van cambiando de sustancias, pues se generan picos de felicidad y al final terminan probando de todo y ya al final nada les hace efecto. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestra felicidad y nuestro enfoque para tratar de alcanzar esa plenitud? Entonces, sí, a mí la verdad es que esa serie me ha impactado demasiado y aparte también porque refleja esa necesidad de amor que tenemos y esa necesidad de amor también la vamos como descargando o responsabilizando a otras personas de esa necesidad que tenemos. Yo a todo le pongo, para mí todas las soluciones van a ser Dios, ¿cierto? Pero llegar al mundo, llegarle a una persona que le cuesta tanto comprender el amor de Dios, pues yo digo, Dios mío, o sea, es difícil. ¿Cómo le voy a transmitir yo un poco de ese amor que de pronto yo buscaba en Dios? Bueno, son esas cuestiones que no se hacen. Sí, lo que pasa es que digamos que la fe es una respuesta que tiene que ser transmitida y por ende tiene que ser acogida. Muchas veces no basta, perdón, simplemente con decir, es que hay que tener fe, o hay que creer en Dios, o es que en Dios está la plenitud, en Dios está la felicidad. Porque muchas veces cuando se dice eso no se está transmitiendo, o sea, se dice de tal forma que no se vive, que no hay coherencia y que realmente no se entiende. El que lo está diciendo muchas veces ni siquiera entiende lo que está diciendo. Y por eso es muy importante uno cuestionarse, porque es importante que todos nos cuestionemos en aspectos que tengan que ver con nuestra razón de existencia. O sea, ¿por qué creo lo que creo y por qué veo la vida como la veo? ¿Por qué busco lo que busco? Y realmente entender, o sea, y por poder llegar a decir, bueno, es que, ¿qué es lo que yo realmente necesito? Porque claro, eh, digamos que esa serie está manifestando una realidad que viven muchas personas en las que saben que necesitan algo, no saben qué es lo que necesitan, no saben qué es lo que necesitan, y además de eso están rodeados de un entorno que aparentemente sabe qué es lo que yo necesito o qué es lo que más me conviene o qué es lo que más me gustaría, porque es que eso es lo que pasa con el entorno. El entorno empieza a absorber a las personas y empieza a representar una parte muy importante de ellas. Entonces, no es solamente decir a la gente, no, es que eso te va a hacer daño, o es que eso te está funcionando mal, o es que esa no es la felicidad, sino que es realmente lograr interpretar qué es lo que realmente estamos buscando. Es importantísimo diferenciar el estado de la felicidad con el sentir o con el ser de la felicidad. Es decir, uno puede ser feliz a pesar de. Es decir, hay personas que son felices aunque tienen cáncer. Hay personas que son felices aunque de pronto en este momento no están pasando por un buen momento económico, porque no tienen un trabajo o porque están pasando por algo difícil. Hay personas que son felices a pesar de. Y por el contrario, hay personas que tienen mucho, que es lo que uno muchas veces dice, "Uy, pero esta persona tiene todo para ser feliz y sin embargo no es feliz". Entonces, el tema como tal es
que la felicidad no debe confundirse con un estado, con un momento, que está bien buscar ciertos momentos de felicidad, por ejemplo, no sé, cuando uno se ve con la familia o cuando uno se ve con los amigos, o hay cosas, o cuando uno cuando uno consume cierta información, se es feliz, ¿cierto? Pero más allá de eso, hay que buscar el estado de la felicidad, que es el estado de la plenitud, es el estado del cual Jesús nos habló en el Evangelio. Entonces nos decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, Jesús mismo nos habla de la felicidad, de la plenitud, la felicidad como plenitud. Pero claro, si una persona tiene mucho dinero, no necesariamente va a ser feliz. No necesariamente el tener o el no tener va a ser feliz a una persona. San Ignacio de Loyola nos habla de dos cosas importantes en el ser humano, dos estados: el estado de consolación y el estado de desolación. Y no me voy a extender mucho en esto, pero sí quiero tomar una parte de la experiencia de San Ignacio, porque San Ignacio, bueno, hombre español del norte de España, llamado Íñigo López, de los años 1500, nació en 1490, que vive una vida normal, bueno, a ver, normal en el sentido de que era una persona del mundo, era una persona de buena familia, era una persona que tenía dinero, tenía poder, era militar, tenía, le iba bien con las mujeres y le gustaban las mujeres en el sentido de ser mujeriego, y le gustaba el licor y llevaba una vida normal para la época y para su entorno. Ujú. Llegaba un momento determinado de su vida donde tiene una experiencia muy fuerte, bueno, cae herido en guerra y básicamente lo pierde todo porque pues ya queda inútil para el servicio militar. Él empieza a experimentar algo que va a llamar más adelante discernimiento de espíritus. ¿Y en qué consiste esto? Algo muy sencillo. Si él se ponía a leer un libro de caballería, que eran muy comunes en la época, un libro de caballería que para nosotros hoy sería como una serie de Netflix, tipo ese tipo de series, tipo Euphoria o tipo ese tipo de series Sí. que uno ve para dispersarse. Entonces él leía su libro de caballería y quedaba con unos sentimientos, con unas motivaciones, con una experiencia diferente, porque a él le tocó en un momento determinado que se acabaron todos sus libros en la casa donde estaba, le tocó leerse un libro que se llama Leyenda de los Santos y otro libro que se llama La Imitación de Cristo. Entonces él empezó a comparar lo que sucedía, y no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque él leyó esto porque es lo que había en esa casa. Y él empezó a comparar la experiencia de decir, bueno, ¿qué pasa cuando me leo estos libros de caballería y qué pasa cuando me leo estos libros de espiritualidad? Y algo muy importante que él descubrió es que cuando leía los libros de espiritualidad, Leyendas de los Santos, La Imitación de Cristo, él empezaba a sentir una motivación. Siendo que estaba inválido, por ejemplo, empezó a sentir, viendo la historia, leyendo la historia de San Francisco de Asís, empezó a decir, bueno, si San Francisco fue capaz de llegar a Tierra Santa, yo voy a ir a Tierra Santa. Y no voy a ir a Tierra Santa como cualquier persona, no, me voy a ir como un mendigo, me voy a ir pidiendo limosna, me voy a ir caminando. Estamos hablando del norte de España a Jerusalén. El viajecito es largo. Siendo una Larguísimo. persona que ya no podía caminar. Entonces, empezó a decir, bueno, ¿qué emoción tengo, qué intención tengo cuando termino de leer estos libros? Y cuando leía los otros libros de caballería quedaba cansado, quedaba abrumado. Entonces, son experiencias diferentes. ¿Él cómo sale de esa tristeza tan profunda en el, pues, que experimentó? Él experimenta una tristeza que él después la va a llamar como una tristeza sana, y es porque, claro, él perdió todo. Entonces, digamos, cuando él cae herido, cuando él cae herido en lo que hoy, si nos ubicamos geográficamente, en lo que hoy es Pamplona, fue el punto donde él quedó herido y fue secuestrado, bueno, a ver, fue retenido por los francos, por los franceses, y claro, ahí él pierde todo. Entonces pierde en primer lugar, pierde ya prácticamente perdió sus dos piernas,
que después se le recupera con mucho dolor, pero pierde su vida social, pierde los amigos, pierde su prestigio, y pierde las ganas de vivir, porque pues su razón de ser, su razón de vivir para él era ser militar. Y ya pues ya no podía ser un militar porque pues ya no podía caminar prácticamente. Entonces eso lo lleva a una depresión porque pierde, o sea, ¿qué más iba a hacer en la vida si todo por lo que había trabajado, todo por lo que se había esforzado ya no lo podía hacer? Ya no lo podía hacer. Obviamente sus amigos poco a poco fueron dejando de ser sus amigos porque ya estaba por fuera del entorno. Ya no podía ir a los bares, ya no podía ir a conquistar otros reinos, ir a conquistar mujeres, ya no podía hacer nada de esas cosas. ¿Sí? Él Ujú. entra en esa tristeza, en lo que él va a llamar desolación, más adelante lo va a ir madurando mucho más. Y él al final concluye que uno entra en desolación por una de tres razones: por pereza, por negligencia y por tibieza o por tibieza. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la tibieza, la pereza o la negligencia son las tres actitudes del ser humano que lo llevan no solamente a la tristeza, sino al fracaso en cualquier cosa que se plantee en la vida. Ahora, ¿cómo sale él de eso? Sale haciendo discernimiento de espíritus. Voy a dar la respuesta corta, pero obviamente la respuesta es mucho más compleja. Básicamente, San Ignacio empieza, a partir de ese descubrimiento, empieza a descubrir, a experimentar que al hombre lo mueven dos espíritus. El espíritu de Dios, que quiere que salga adelante, que quiere que haga planes, que quiere que haga proyectos, que quiere que se salve, que quiere que sea pleno, y el espíritu del mundo, el espíritu del mal, Satanás, que quiere otra cosa contraria para él. Entonces él empezó a descubrir la presencia y la acción de esos dos espíritus en las diferentes mociones o inclinaciones que él iba teniendo en su vida cotidiana. Entonces pensaba en el proyecto grande que se plantó de ir a Tierra Santa caminando. Y él sentía una fuerza que lo motivaba a eso. Y por ende, sentía también al mismo tiempo que había otra fuerza que lo quería frenar y que le decía: ¿usted para dónde va? Si usted es cojo, usted no puede ni caminar. ¿Cómo se va a ir caminando si eso está muy lejos? ¿Con qué dinero se va a ir? ¿Cómo se va a ir mendigando? ¿Cuánto se va a demorar para llegar usted Eso allá? nos pasa mucho. Claro, entonces él empieza a descubrir que hay dos espíritus. El espíritu, que por eso se llama discernimiento de espíritus. Y empieza a descubrir también qué hacer con esos dos espíritus. Entonces, por eso hay una parte en sus ejercicios espirituales donde él va a decir, bueno, discernimiento de espíritus para identificar las mociones del alma, las buenas para aceptarlas y las malas para rechazarlas. Yo creo que necesitaríamos un episodio completo de San Ignacio porque eh, en tanto en su historia como en sus ejercicios, pues yo creo que abordaríamos incluso todas las emociones y hasta más. Seguramente. Y en algo de su historia, pues me parece muy importante en el momento en que lo pierde todo, porque es que lo pierde todo. Yo supongo que él ahí, voy a suponer porque no me sé toda la historia, pero él ahí empieza a pensar, bueno, ¿y quién soy? ¿Cierto? ¿O para qué nací? Porque pienso que también eso nos puede pasar muchas veces. Estudié algo que pensé que me iba a hacer feliz, lo ejercí, lo dejé de ejercer de un día para otro. Ahora, ¿qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Si no es esto para lo que estudié, pues no estoy ejerciendo lo que estudié, me gusta, no lo puedo ejercer por X o Y motivo, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida o a qué me voy a dedicar? Que tengo mis padres con salud, bueno, y al otro día puede que ellos ya no estén. Entonces, eso también va quitando un poco de lo que llamamos esa felicidad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando también pierda mis amigos, cuando también pierda, pues porque es que ahorita yo hablaba de cómo llenamos los vacíos, cómo el mundo nos enseña a llenar esos vacíos de otras formas, pero de formas negativas, pero ahorita quiero tocar esas cosas positivas que también nos hacen llenar, digamos, ese vacío, ¿no? O nos hacen pensar que podemos llenar esos vacíos. ¿Qué va a pasar cuando esas cosas buenas tampoco estén? Entonces, esa parte de la historia de San Ignacio me parece
súper importante, porque yo sí pienso que nosotros, por medio del vacío que a veces sentimos, porque es que es un vacío que es una búsqueda constante de algo que es más grande que nosotros. Yo pienso que ese vacío también nos debe ayudar y lo debemos vivir para bien y obrar para bien y saber que no cualquier cosa puede llenar ese vacío y que siempre vamos a estar en la búsqueda de algo más, porque cuando llegamos a un punto en el que decimos, uy, ya, llené el vacío, soy súper feliz, es que en cualquier momento podemos perder cualquier cosa. Entonces Claro. Yo es recuerdo hace unos años, ya varios años, tuve la oportunidad de ir a una prisión militar, y habían soldados, y tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos que no eran soldados rasos, eran soldados de alto mando, de alto cargo, que por diversas circunstancias de la vida, pues estaban presos, estaban privados de la libertad, pero estaban en un proceso de conversión muy bonito, estaban viendo un proceso de conversión bien bonito. Uno de ellos me dijo algo que me llamó mucho la atención, me pareció bien bonito, me dijo, vea, es que yo sé que nací para ser soldado, solamente que estaba trabajando para el ejército equivocado. ¿Y eso qué quiere decir? Muy similar a la historia, sin él conocer la historia de San Ignacio, pero era muy similar a la historia porque San Ignacio le pasó lo mismo. O sea, básicamente él decía, yo viví para ser militar, aprendí la disciplina de lo militar, de la experiencia militar. Y para mí esa era mi esencia de vida. Y en los ejercicios espirituales, San Ignacio refleja e impregna todos los ejercicios de esa disciplina militar. Lo mismo pasaba con este muchacho que en su proceso de conversión empezó a aplicar sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia pues bueno, a su nueva vida, a lo que decidió hacer en su nueva vida. Ahora, no nos vamos muy lejos y le pasó a San Pedro, ¿cierto? San Pedro y Jesús se encuentra con Pedro y Jesús no le cambia la profesión a Pedro. lo vuelve Pedro era un pescador de pescador, hombre. exacto. Sí. Pedro era pescador y lo vuelve pescador de hombres. No le dijo, no, renuncia a ser pescador. Es más, hay una historia muy bonita también de Martín Valverde, donde él cuenta que obviamente toda la vida le ha gustado la música y siempre quiso ser músico y sintió mucho temor cuando en su adolescencia sentía que la música y la fe eran como contradictorias, hasta que en su proceso descubrió que podría ser un músico católico y tiene Ujú. una carrera de 40 años de, de transmitir con su música siendo pleno en lo que en la fe. Entonces, de alguna manera nos pasa eso también a nosotros, que puede ser que uno dice, uy, yo hice esto y qué, ¿cierto? ¿Y qué va a ser de mí ahora que tal cosa o que tal otra? Pero si uno confía en digamos, en la bondad y poco a poco vamos a ir llegando al concepto de la voluntad de Dios, pues entonces no vas a ver que puede ser que nosotros perdamos mucho tiempo. Puede ser que nosotros tengamos planes que al final no salen y no sirven para nada y perdemos el tiempo, pero Dios no. O sea, Dios no se equivoca, no hay nada que nosotros aprendamos que Dios no pueda llegar a utilizar mejor de lo que nosotros lo haríamos. Finalmente todo obra para bien, todo obra siempre para bien. Sí. Bueno, y para ir cerrando, también hay algo que me llama mucho la atención pues, de nuestra fe, y es que tampoco es fácil llegarle a cualquier persona. De hecho, para uno es algo muy difícil de asimilar y de aplicar también, y son las bienaventuranzas. Entonces, eh, en muchos apartados de la Biblia escuchamos, bienaventurado el que llora, porque de ellos ese es el reino de los cielos. Bienaventurado el que, bueno, voy a parafrasear, el que aquí no tiene, el que es pobre, porque será rico en el cielo, ¿cierto? Como bienaventurados bienaventurados todos aquellos que sufren o que carecen de, porque en el cielo lo van a tener todo. Y a veces es muy difícil entender eso y transmitirlo y vivirlo, porque es que uno aquí también, uno piensa, bueno, es que yo trabajo para también darle gusto a mis hijos, para darme gusto, para, no sé, alcanzar ciertas metas. Y luego voy
a la Biblia y leo eso y uno dice, bueno, o sea, aplicarlo y vivirlo, experimentarlo y aceptarlo es complejo. Pero Sí, también lo vemos en la vida de San Francisco de Asís, que justamente estamos cercanos a su día. O sea, es que él también lo tuvo todo y tuvo muchas riquezas. Y él fue capaz de desprenderse de tantas cosas, de todo, de tantas cosas, no de todo, y llegar a la pobreza y fue bienaventurado. Porque en esa experiencia que tuvo de ese desprendimiento, pues se acercó mucho más a los necesitados y entendió eh, que desde allí puede servir a Cristo y allí encontró su plenitud. claro, ahora, digamos, no, la Biblia en primer lugar nosotros no la podemos tomar en literalidad, ¿cierto? Porque, o sea, el significado no necesariamente es literal y no tenemos que pensar que entonces debemos renunciar absolutamente a todo el día de mañana y ya, y por eso y por arte de magia, por el solo hecho de que regalemos la ropa que tenemos Así es y, verdad. o Ujú. sea, no es que eso no funciona de esa manera mágica. ¿Cierto? A Jesús a cada persona le pedía cosas distintas y se lo pedía de diferente manera. Es decir, Dios a Ujú, cada uno nos conoce y nos pide cosas distintas y nos lo ujú, pide de maneras diferentes. Yo recuerdo y quiero como compartir esta anécdota porque me parece importante ya que Jimena mencionó las bienaventuranzas, eh, porque son un reto, realmente son un reto y son un reto que se debe vivir en con plenitud de conciencia, es decir, de que entendemos qué es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿cierto? ¿Cuál es el lineamiento que Dios nos está dando? Alguna vez estaba dando una pequeña charla a un grupo de personas y alguien me preguntó, eran personas que todavía no habían como experimentado mucho el tema de la fe, pero estaban como muy inquietos, y me preguntó que por qué Dios era invisible, que por qué no se podía ver a Dios. Eh, bueno, ahí era hora del almuerzo, menos mal yo le dije que le respondía más tarde, y tuve la oportunidad de ir un momento al Santísimo y era pensando en esa pregunta, porque de hecho me pareció muy buena pregunta. Y sí, pensé en una de las bienaventuranzas. Entonces, ¿qué dice, qué nos dice el Señor? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego tuve la oportunidad de expresarle esto a las personas y es claro, cuando no vemos a Dios hay que entenderlo desde las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Si yo no puedo ver a Dios, quiere decir que mi corazón no está limpio. Y no hay que tomarlo a mal, o sea, no es tomarlo a mal ni pensar, porque al final del día eso es mucho más profundo todavía. ¿Qué es un corazón limpio? ¿Qué significa tener un corazón limpio? Un corazón en el que no haya resentimientos, un corazón en el que no haya arrepentimientos, me refiero a arrepentimientos en el más sentido de la palabra, es decir, sentidos de culpa, un corazón en el que no haya egoísmo, un corazón en el que no haya vanagloria, un corazón en el que haya una plenitud de humildad. Eso es un corazón limpio. Y las personas que tienen el corazón limpio, que son limpias de corazón, pueden ver a Dios y lo pueden ver en todas las cosas. Yo pienso mucho en los abuelos de nosotros, sobre todo los que logramos conocer, Jimena y yo, mis abuelos, nuestros abuelos maternos, porque sobre todo, no, los dos, ambos, son un ejemplo de personas limpias de corazón y que veían a Dios en todo. Ambos nos enseñaron a nosotros a ver a Dios en todo, nos lo enseñaron con el ejemplo, ¿sí? Y ellos, y sin necesidad de mucha teología, ni de mucha profundidad, sí, ni de porque conceptos nunca fue raros. como demasiado exigente, ni siquiera, fue siempre con el ejemplo. Exacto. Y veían a Dios en todo, o sea, y veían a Dios en todo, eran capaces de ver a Dios en todo. Sucede también que cuando nosotros no podemos ver a Dios y estamos bien, estamos viviendo una circunstancia, porque a todos nos pasa, en el que uno diga, estoy viviendo algo muy difícil, algo que no entiendo, ¿y dónde está, Señor, que no te veo? El problema no es de Dios, el problema es que nuestro corazón no está limpio. O sea, ahí no tenemos el corazón limpio. Por ende, si no, pasa también con este concepto de felicidad, que yo quisiera sobre todo orientarlo es a que al final del día, la felicidad es real, que es un estado, porque nuestros abuelos, volviendo al caso de nuestros abuelos fueron felices
aunque no eran ricos. Nuestros abuelos fueron felices, aunque no sé si alguna vez, no, obviamente ellos no eran de viajar, no viajaron pues no viajaron a Europa. Nuestros abuelos no sé si conocerían el mar, probablemente no. Es decir, uno dice, ¿dónde estaba la felicidad de ellos? Si lo comparamos sobre todo con los estándares de ahorita. No eran ricos, mi abuelo tuvo que trabajar, como todo ser humano, mi abuela tuvo que trabajar para trabajar en la casa y igual eran felices. Incluso muchas personas encuentran que la felicidad es la libertad. Entonces hay personas que dicen, estoy amarrado a mi matrimonio, llevo 20 años, 30 años, estoy cansado de lo mismo, la rutina. Pues nuestros abuelos vivieron 60 años de matrimonio y lo vivieron plenos, en plenitud, en felicidad. Ahora, ¿que todo el tiempo estaban alegres? Seguramente no. Seguramente tendrían momentos de tristeza. Mi abuela murió de cáncer y teniendo cáncer fue una persona feliz. Entonces, la felicidad es en primer lugar un estado, o sea, es decir, perdón, es parte del ser, es más de la definición de la persona. Hay personas que son felices, yo podría decir, Jimena y yo podríamos decir que nuestros abuelos fueron personas felices. Eh, y al mismo tiempo también complementarlo diciendo que es una realidad que el hombre no puede alcanzar por sí mismo. Es decir, el hombre no tiene la capacidad para ser feliz en sí mismo. Solo Dios como persona que es, porque Dios es persona, no es una energía, no es un ente, no es una luz, no es una paloma, no es una vela. Dios como persona es el único ser que es capaz de ser feliz en sí mismo. O sea, Dios no se pone triste cuando nosotros pecamos. Dios no deja de ser Dios porque hayan guerras o porque hayan hambrunas. Dios no es menos Dios ni es menos feliz independientemente de. Y al mismo tiempo no es más feliz por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Entonces, nosotros estamos buscando algo que es infinitamente más grande de lo que nosotros podemos conseguir. No hay disciplina, no hay esfuerzo que pueda alcanzarnos la plenitud que buscamos. Nada, en absoluto, nada. Hay personas que son muy disciplinadas, muy estructuradas, muy organizadas, se plantean la meta de sacar 2, 3 carreras, conseguir el puesto en la mejor compañía y al final del día no son felices porque perdieron su matrimonio, no son felices porque sus hijos ni siquiera les hablan. Es decir, se esfuerzan, nos esforzamos y conseguimos unas cosas, pero descuidamos otras. La felicidad verdadera, el ser felices, es algo que solo lo concede Dios. Por ende es un don que viene de Dios. Y por ende hay que pedirlo. No es que, no es que como hoy en día, que en la sociedad también nos dice, pues busca tu felicidad, sé feliz, solo tú puedes encontrar la felicidad que hay dentro de ti. Bueno, digamos que este discurso, al ser un don, pues o sea, yo pienso que también hay que pedírselo al Señor. Si él es el único que nos puede llevar a esa plenitud, pues pidámoslo, porque Claro. para eso Él está ahí, para eso Él es nuestro Padre. Y muy Y importante para poder ser feliz, para poder llegar a eso que está diciendo Jimé, de pedirlo y de discernirlo, que en algún punto lo hablaremos, para poder buscar realmente, claro, porque si le queremos pedir algo a Dios como Padre, como persona, que Dios es persona, si queremos establecer esa comunicación con Dios de Padre, de persona, y pedirle esa plenitud y pedirle esa felicidad, pues entonces es pedir y aprender a comportarnos conforme a. Es decir, es tener una relación realmente con Él. qué bonito eso. Sí, qué lindo. Bueno, pues igual la idea de todos los temas que tratamos aquí es precisamente acercarnos a ese Padre que nos lo puede dar todo, que tiene el control de todo, que nos conoce más que nosotros mismos. Entonces, pues una vez más aprovechemos que lo tenemos a Él y que a Él le podemos, nos podemos dirigir en cualquier momento. Muchas gracias a todos por vernos nuevamente, por habernos acompañado en estos 3 primeros episodios que hemos realizado. En el próximo episodio queremos abordar la voluntad de Dios.
Si tienen otras ideas, otras propuestas, otras dudas, otros temas que quisieran que abordáramos, les recuerdo que nos pueden dejar en los comentarios o en el correo que les vamos a dejar en la descripción del video y que siempre estaremos muy dispuestos y atentos a sus inquietudes y a sus propuestas. No olviden suscribirse a nuestro canal y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que hagamos una nueva publicación. Muchas gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao, chao.